nuestros oyentes comparten la buena noticia con Gerardo Saca. Estoy contento porque Radio La Chévere tiene este espacio para dedicárselo a Dios. Bueno, de crítica, como tú mismo lo has dicho, y tenés que ser fuerte, valiente. Yo sé que el único que está conmigo es Dios. Necesito oración, mi familia también. Es hora de parar las antenas y escuchar el mensaje de Cristo. La buena noticia con Gerardo Saca. Porque la fe viene por oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. En La Buena Noticia con Gerardo Saca. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos como siempre un día más a su programa La Buena Noticia. La Buena Noticia, estamos en vivo totalmente en Radio La Chévere 100.9 FM. Estamos también en vivo a través del Facebook Live y el Instagram Live. Me pueden encontrar como Gerardo Saca en las redes. Y hoy es un día muy especial porque ayer fue el aniversario, el primer aniversario de la Radio del Dios Eterno. La Radio del Dios Eterno en Sonsonate, que nos está oyendo ahorita también. Es una radio de nuestro grupo, del grupo Radial Samix también. Y por esa ocasión especial estamos celebrando ahora y tenemos a un invitado especial en cabina. Se los voy a presentar en un ratito. Pero quisiera que Mario nos dijera cómo se puede contactar la gente en el WhatsApp para recibir sus llamadas y sus audios y sus mensajes. Muchísimas gracias, Gerardo. Le invitamos para que usted nos pueda dar sus mensajes, sus notas de voz al 7911-1009, 7911-1009 es el número del WhatsApp de Radio La Chévere. Este día, el tema inspirado por el Espíritu es ¿cómo conseguimos la salvación? Vamos a estar hablando un poquito de eso en Efesios 2, del 8 al 10, es el texto que hemos elegido. Y quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado ahora, el pastor Javier Carrá de Cephal Church. Nos acompaña ahora, que es mi pastor. Y bueno, Javier, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a todos los amigos, los escuchas, los que nos ven a través de las redes sociales. La verdad, para mí es un privilegio estar con ustedes esta tarde hablando de la gracia de nuestro Dios. Felicidades por ese aniversario de la Radio del Dios Eterno. Muchas gracias, de verdad es un gusto, de verdad, para mí es un honor. Espero que no me vayas a intimidar mucho aquí, vea, porque para los que no saben, yo me congrego en Cephal Church y Javier es mi pastor, al igual que su padre, vea, al igual que su padre Francisco Carrá, que han sido de verdad personas que el Señor me ha mandado para ayudarme con mi formación en mi pequeño tiempo que llevo de ser cristiano, vea, pero un gusto de verdad de tenerte aquí, Javier. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de Efesios 2, del 8 al 10. Así es. Pero primero quisiera que me contaras un poco acerca de Cephal Church, cómo empezó, quién la fundó, qué hacen en Cephal Church. Bueno, muchas gracias. Fíjate que mi papá es el pastor fundador de Cephal Church, pero todo inició con que hace bastantes años él estaba 100% dedicado a las empresas y a los negocios, un hombre de negocios, y venía también de una descendencia de hombres de negocios, ¿verdad? Su abuelo había sido negociante, su papá había sido negociante, y entonces él estaba totalmente metido en los negocios, pero estando en ese ambiente, él mismo cuenta en su testimonio que percibía, sentía ese vacío terrible que se siente, esa falta de propósito, esa, llamémosle, depresión, ¿verdad? De no tener un propósito definido y de estar muertos, espiritualmente separados de Dios. Y entonces en algún momento llega el mensaje del Evangelio, quizás en el peor momento de su vida, cuando él había tocado el fondo, y ese mensaje lo transforma y le da nueva vida. Y empieza este hombre a aquellas cosas que antes amaba, que eran, bueno, las empresas, el dinero y todo eso, las cosas de este mundo, empieza a menospreciarlas en su corazón y empieza él a volverse tan, voy a llamar, loco por el Señor, ¿verdad? Que quería estudiar la palabra, se metió a estudiar para pastor solo por aprender, jamás pensó ser pastor. Y que si cuando ya iba a media carrera, Dios lo agarró, y cuando vino a sentir, estaba de copastor en una iglesia, luego tuvo que salir y entonces Dios le puso los medios para fundar Cephal Church. Y así es como en el 1990 arranca esta iglesia, ¿verdad? En un terrenito que le había dejado sus familiares, ¿verdad? Y hoy es el Centro Familiar de Adoración, que ahí está en Boulevard Constitución, y ha crecido. Yo solo quisiera mencionar algo, sí, que yo veo un paralelo tremendo, impresionante,
de cómo Dios llama a personas y cómo Dios transforma sus corazones. En el caso de mi amigo Gerardo, ¿verdad? Que todos los miércoles está aquí desde hace varias semanas o meses compartiendo la palabra. Un hombre de negocios y un hombre cuya familia está dedicada a los negocios, Grupo Radial Samix, de una trayectoria impresionante. Pero Dios no se equivoca y Dios sabe a quienes toca, a quienes llama. Y llegó Dios a tu vida, Gerardito, en el momento justo. Y hoy le está sirviendo al Señor de todo corazón. Amén, así es. No, de verdad, y vos conocés, Javier, los detallitos de mi conversión, vea que ha sido poderosa, creo yo. El Señor me ha agarrado y me ha agarrado también ese fuego, vea, ese fuego intenso para aprender de su palabra. Y bueno, aquí estamos con este pequeño ministerio que el Señor me ha regalado para ver si llevamos su palabra a gente que tal vez nunca la ha oído. Bueno, más que todo para que el Señor haga su trabajo en los corazones de sus elegidos. Así es, me encanta. Y de eso se trata, ¿Y cómo puede la gente encontrar la iglesia? ¿Tienen redes sociales? Yo sé que usan mucho las redes sociales. Sí. ¿Cómo los pueden encontrar? Bueno, en Facebook y en Twitter estamos como Cephal Church El Salvador. Church se escribe Church, ¿verdad? Cephal Church El Salvador. También como Pastor Javier Carrá, el apellido es con K de kilómetro, Pastor Javier Carrá, y mi padre, el Pastor Francisco Carrá. Estamos ahí en la mayoría de redes sociales. Y la iglesia, pues, central está ubicada en el Boulevard Constitución, justo donde se da la ciclovía los días domingos, ¿verdad? Ahí donde topa con la Juan Pablo, y hay más de 13, 15 iglesias filiales y campus alrededor del país y fuera de nuestras fronteras también, usando la tecnología, sí, como lo hace Gerardito, para llevar la palabra, ¿verdad?, a las personas que más lo necesitan. Son una iglesia misionera, vea, llevan la palabra a centros penales y a otras partes del país donde más se necesita la palabra. Sí. Y bueno, además de los cultos que tienen los domingos, vea, creo que tienen 7, 9, 11 y 5 de la tarde. Así es. Y tienen también durante la semana, ¿qué actividades tiene la iglesia? Bueno, es una iglesia que tiene 2 servicios de estudio bíblico. Somos una iglesia bastante dada al estudio de la palabra de Dios. Ofrecemos estudios a nivel licenciatura para profesionales o para gente ocupada, gente que no puede ir a un bíblico. Puede ir los martes a las 6 con el Pastor Francisco y los miércoles a las 6 con este servidor. De hecho, al salir de esta entrevista vamos para allá, estamos estudiando historia de la iglesia. Y también hay células, lo que nosotros llamamos life groups, alrededor de todo el país, donde usted se puede congregar con un grupo pequeño de hermanos a aplicarse la palabra a su vida. Es como una familia espiritual. Excelente. No, muchas gracias de verdad por estar aquí. Es para nosotros un honor tenerte, Javier, en La Buena Noticia. Y bueno, empecemos ya con este tema que el Señor ha puesto, ¿verdad? Voy a leer primero el texto. En Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a estar hablando de esto, de un tema que ha sido y que sigue siendo de mucha polémica y de mucho debate, sí, a través del mundo, del cristianismo, diría yo. Pero el verdadero cristianismo, Javier, el cristianismo de la Biblia, sí, explícanos cómo se consigue la salvación. Si alguien que no conoce de religión ni de Dios, sí, y te pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué le contestarías? Bueno, excelente pregunta. La verdad es que el proceso de salvación requiere que entendamos que el ser humano, a pesar que es creación perfecta de Dios, es la corona de la creación de Dios. Es decir, después de toda la creación, el Señor crea al hombre para gobernar, para llevar la imagen de Dios. Es la única criatura especial en el sentido que tiene voluntad, intelecto, emoción. Moralmente fue creado puro y sin pecado, pero el hombre cayó, desobedeció, ¿verdad? Quedó separado de Dios. El hombre tenía libre albedrío, tuvo libre albedrío, tuvo absoluta libertad y escoge alejarse de la voluntad de Dios. Entonces, al quedar el hombre separado de Dios, nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre volver a reconciliarse con Dios o a estar en paz con ese Dios santo, ese Dios que lo creó? Y la única respuesta que la Biblia da es a través de la fe en Jesucristo. Y entonces este pasaje me encanta, Gerardo, porque prácticamente describe, de hecho, Efesios 2, del 1 al 10, es el mejor resumen en toda la Biblia
de lo que es el Evangelio. Ahí se narra que estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos de lo malo, separados de Dios. Pero dice que Dios, con su gran amor que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos salvó juntamente con Cristo. Nos dio vida, dice un par de versículos antes, juntamente con Cristo. Así que prácticamente respondiendo a la pregunta, lo que ocurre es que el Espíritu Santo toca a la persona que quiere salvar y le cambia su corazón y le abre sus oídos para que cuando llegue el mensaje del Evangelio, esa persona haya nacido de nuevo y entonces pueda tener el don de fe. Fíjense qué interesante que en el versículo 8 dice: por gracia somos salvos por medio de la fe, pero esto no de vosotros. Es decir, la fe no es una virtud humana, la fe es un don divino que Dios reparte a quien Él se lo quiere dar, en el momento que Él se lo quiere dar. Y por lo menos cuando Jesús habló del tema, le dijo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni para dónde va, solo oí su sonido. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos regala ese don de la fe y luego nosotros ponemos nuestra fe en Jesús cuando alguien nos ha predicado, y de esa manera llegamos a estar justificados delante de Dios. Así es. Gracias por esa explicación, de verdad, porque vos sabés, Javier, que hay yo diría, vea, según lo que he estudiado, sí, de que solo hay dos religiones en el mundo. ¿Verdad? La religión verdadera cristiana, en el cual a través de la fe somos justificados, y también todas las otras religiones del mundo, en la cual dice de que por nuestras obras, por las buenas obras, por ser una buena persona, sí, podemos ser justificados. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan de que podemos, con nuestros propios esfuerzos humanos, llegar a esa perfección? Porque la ley de Dios es perfección moral, ¿verdad? Así es. Eso es lo que Dios exige. Él es perfección. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente, Javier, que piensa de que por ser buena gente, entre comillas, puede llegar a alcanzar esa vida eterna? Esa perfección moral. Bueno, podríamos hablar más bien lo que dice la Biblia, ¿verdad? Romanos 3:20, que dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, sino que la ley, dice, es para el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo que me muestra a mí lo pecador que yo soy. El problema del hombre es que se cree bueno, porque se compara con otros hombres, y otros quizás siempre van a ser peores que nosotros, pero si yo me comparo con la ley de Dios, con la perfección, la santidad de Dios, siempre es algo aplazado. Entonces yo le diría a esas personas: por más buenas obras que tengamos, siempre las malas o van a ser más o van a ser el pelo en la sopa. No es posible llegar a alcanzar una perfección, y todos estamos, creo que, listos a reconocer, bueno, perfecto solo Dios, decimos. Pero donde fallamos es que creemos que Dios se conforma con menos que la perfección. Y la verdad es que Dios dice: sed santos porque yo soy santo. No hay ninguna manera de llegar ante su presencia más que con la absoluta santidad. Y si no la podemos obtener, necesitamos que nos represente a alguien que es santo, y ese es Jesucristo. Así es. Bueno, pero y en este pasaje que estábamos leyendo en Efesios 2, sí, en el versículo, creo que es el 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se puede confundir alguna persona ahí que no ha llegado a profundizar en la palabra. ¿Qué tienen que ver las buenas obras en este contexto, Javier? Buenísimo, Gerardo, que lo menciones. En el tema de la salvación se podría caer en dos extremos que están equivocados, ¿verdad? Uno es creer que se puede obtener por buenas obras, y que mis buenas obras me van a hacer merecedor, ¿verdad? Hay otra versión que me encanta, que dice, la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios los salvó a ustedes por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Y dice el 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse. Pero dice el 10, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las buenas obras que Él preparó. Entonces, un extremo es creer que por obras soy salvo, pero el otro extremo sería creer que las obras no tienen nada que ver con la salvación. Y la misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, las buenas obras vienen siendo la evidencia que la fe en Jesús es verdadera. Cuando el Señor me regala el don de fe y yo puedo creer en Él, y esa transformación se empieza a notar en mi manera de vivir, entonces se sabe que la salvación es verdadera. Así que podríamos resumirlo: no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y para los que dicen, Javier, de que la Biblia tal vez no confían en la palabra
o que tal vez hay muchas versiones diferentes. Una pregunta bien amplia que te voy a hacer, pero sí. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Javier? Bueno, yo lo que puedo decirte es que Jesús se define a sí mismo como el estándar más alto de verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es si hay una verdad absoluta en este mundo, es la verdad de su palabra. Claro, es normal los escépticos, ¿verdad? La gente que no cree que la Biblia es verdad o que se haya conservado, pero realmente, Gerardo, como hemos estudiado en la iglesia, ¿verdad? Un libro realmente sobrenatural. En el sentido, por ponerte un ejemplo, más de 2000 profecías que documentadas históricamente por gente ajena a la religión cristiana, documentadas que sí fue cierto que se escribieron cientos de años antes que se cumplieran dichas profecías respecto a invasiones, a destrucciones de países, de ciudades, ¿verdad? Y después vemos que se cumplen esas 2000, las probabilidades humanas de un acierto tan impresionante son prácticamente nulas o muy, muy, muy remotas, ¿verdad? Sí. Entonces, un libro que puede ser defendido, que ha sido documentado, que ha resistido el escrutinio más cruel de los escépticos y hasta la fecha sigue siendo el bestseller, ¿verdad? Es confiable la palabra de Dios. Al final es cuestión en quién vamos a confiar, si en lo que dice la palabra de Dios o en nuestra propia opinión. Así es, así es. Y Javier, sabemos de que los que llegan a Cristo no es porque nosotros los hemos buscado, ¿verdad? Nosotros no hemos buscado a Cristo, dice la palabra que Él nos eligió a nosotros. Así es. Entonces nos vemos en ese debate y en esa, ¿cómo lo podría decir? En ese problema de que hemos recibido la salvación, el Señor nos ha mostrado esa misericordia, pero vivimos alrededor de gente que no conoce la verdad, vivimos con familiares tal vez que no conocen la verdad. ¿Cómo podríamos llegar al alma o al corazón de una de esas personas que siguen pensando que la fe, que la salvación es por obras, o que tienen que seguir un sistema religioso para llegar al cielo? ¿Cómo podríamos, cómo te puedo preguntar esto? ¿Cómo podríamos como alcanzar a estas personas? Sí. Excelente pregunta. Fíjate que el único que puede convencer de pecado, de incredulidad, de dureza de corazón, es el Espíritu Santo. Creemos en la Biblia en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y el rol del Espíritu es respaldar la predicación del Evangelio, es convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Pero nosotros somos llamados, Gerardo, a pesar de que comprendemos que Dios en su mente y en su corazón ya tiene a aquellos que van a creer desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros no lo sabemos, estamos llamados a pensar que ojalá y todos sean escogidos y que el Señor quiere que todos sean alcanzados. Entonces, persona que Él te ponga enfrente, es de asumir que Dios te ha dado a ti el Evangelio para que se lo puedas compartir, pero no podemos más que exponer la verdad del Evangelio en amor, hablar la verdad en amor y esperar que la obra del Espíritu sea la que convenza a la persona. Algo que puede acompañar esa predicación es el servicio amoroso. Si una persona sigue insistiendo que es por obras y sigue peleando, pues hay un momento que podemos dejar de pelear y podemos estar pendientes orando por esa persona. La oración es poderosa. Y listos a servir a esa persona y a amar a esa persona. No ver al incrédulo como nuestro enemigo, no tapar la luz, ¿verdad? Sino que dejar que la luz brille, pero podemos amar a esas personas y podemos esperar que un buen día Dios tenga con ellos la misericordia, la paciencia que nos tuvo a nosotros antes de venir a sus pies. Sí, nuestro trabajo como cristianos es exponerle la verdad a las personas y como bien dijiste, solo el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en el corazón de la gente, porque créeme lo que yo, y te he contado mi testimonio muchas veces, yo estaba totalmente alejado de las cosas de Dios, es más, me burlaba de los cristianos y bueno, mucha gente en mi familia ha sido testigo de eso, pero el Señor ocupa a la gente que menos el mundo se puede esperar, ¿vea? Para llevar a cabo sus propósitos. Quería leerte yo algo para que me dieras tu opinión. Un tweet que puso Mitt Romney, que es un político estadounidense, que me pareció bien interesante y que tal vez, para oír tu opinión acerca de esto, ¿vea? Dice, traducido al español, ¿vea? Dice, Robert Jeffries dijo que no puedes alcanzar la salvación siendo judío y el mormonismo es una herejía del infierno. Dijo lo mismo acerca del Islam. Un intolerante religioso no debería ser el que lidere una oración en la inauguración
de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Pensás que esta persona que dijo esto es un intolerante religioso o simplemente está hablando verdades de la Biblia? Bueno, la verdad es que podríamos decir que es muy orgulloso de parte del cristiano decir solo el cristianismo es la verdad. Alguien podría pensar así. Pero decime tú, Gerardo, ¿qué será más orgulloso? Decir eso, decir solo el cristianismo es la verdad, cuando la Biblia lo dice. En realidad no es orgullo ni es intolerancia, es Biblia. Sí. Estamos diciendo lo que la Biblia dice. O decir, la Biblia no tiene la razón, yo soy mi propia fuente de verdad. Entonces cuando el ser humano piensa que él es su propia fuente de verdad, que él es el estándar, que él puede decir quién es intolerante y quién no, eso siento yo que es más orgulloso. Además, él está exhibiendo intolerancia con el cristiano también, ¿verdad? Así que definitivamente esas refutaciones se caen solas, ¿verdad? Le juegan en contra de ellos mismos. Lo que tú dijiste ahí responde, ¿verdad? Es Biblia, no es intolerancia. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Se refiere a Jesús, sí, ¿verdad? Y dice, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, excelente. Vamos a leer ahorita un par de mensajes que nos han llegado aquí en el Facebook, en mi Facebook. Quiero ver a Rue Marinela, un saludo. Carlos Rodríguez, también Cephal Church, Aguachapán. Nos están mandando precioso, un saludo aquí. Un saludo a todos los hermanos allá. Mari Hernández dice, bendiciones, pastor. Sí. Dice... también Herbert Campos dice, buenísimo, muchas gracias de verdad por estar sintonizando la buena noticia. Saludos, Digna, Herbert. Sí, Digna también dice, muchas felicidades y bendiciones. Y ¿qué más tenemos por aquí? Bendiciones, hermano pastor, saludos al locutor. Un saludo a todos ustedes, saludos de Nueva Jersey, dice, New Jersey. No, sí, sí. Aquí en la buena noticia nos oye mucha gente de afuera del país porque gracias a Dios tenemos esta gran radio, vea, Radio La Chévere 100.9, que llega a los hermanos lejanos hasta allá a través del internet, las redes sociales, de todo, vea. Entonces también Ángel nos saluda, Diego, ¿qué más? Carla, Daniel dice hola también, muchas gracias de verdad por estar sintonizados aquí. Y nuestro invitado es el pastor Javier Carrá. Y otro rato nos vas a comentar un poco más de cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales para que lo repitamos. Pero creo que Mario tiene algunos mensajes. Correcto, tenemos mensajes que nos están llegando a través del 7911-1009. Un gusto escucharlos. Pido oración para mí, para mi familia, Carlos López, por protecciones. Muchísimas gracias. Qué bello mensaje, animan para estudiar la Biblia. Bendiciones. Buenas tardes, le suplico un saludo para la gente del sector de Santa Ana también. Saludos. Dios le bendiga, presidente Gerardo Zaca y pastor Carrá. Gusto de escucharlos en Sonsonate, en San Antonio del Monte. Felicidades en el primer aniversario de Radio del Dios Eterno. Dios siga usándolos grandemente para que muchas almas se conviertan para Cristo. Le saluda a su hermano Marvin Leonardo. Muchas gracias de verdad a toda la gente que está siempre pendiente de la señal de la buena noticia. Como les mencionaba antes, este es una fecha especial, es un programa especial, por eso tenemos a nuestro invitado aquí, el primer invitado de toda la historia de la buena noticia. Espero que podamos repetir esto, sí, Javier. Y bueno, es el primer aniversario de la Radio del Dios Eterno, ese proyecto que el Señor puso en mi corazón desde hace un año. Vea que yo conozco al Señor desde hace como 1 año y medio, algo así, un poco menos tal vez. Y bueno, así como estábamos hablando, yo pues nací de nuevo, vea, y sentí ese fuego intenso por el Señor, y gracias a Dios me permite, a pesar de ser un pecador todavía, me permite estarlo sirviendo. Pero Javier, así no sé qué, quisiera que repitieras otra vez las redes sociales para que la gente pueda encontrar la iglesia. Yo se las recomiendo de verdad. O sea, ninguna iglesia es perfecta, sin duda, pero bueno, el Señor me tiene ahí. Y ahí se predica la palabra de verdad. O sea, ahí de verdad la intención de la gente que sirve ahí es servirle al Señor. Sí. Y bueno, ¿cómo los pueden contactar otra vez, Javier? Muchas gracias, Gerardito. Nos pueden encontrar como Cephal Church en Facebook, en Twitter, en Instagram. También nos pueden encontrar por nuestro apellido Carrá, que es Karraa, Carrá, ¿verdad? El pastor Javier Carrá, su servidor, y el pastor Francisco Carrá, mi papá. Así nos pueden encontrar en casi todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que son las principales, y estamos para servirles. Y la iglesia está ubicada en el Boulevard Constitución, aquí donde se hace la ciclovía
los días domingos. Les esperamos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Excelente. ¿Y qué mensaje le pudieras dar, Javier, a aquella gente que está todavía como dudando de esto que estamos diciendo, o tal vez gente que nos oye desde hace tiempos, o que nos está oyendo ahorita? Porque yo, y vos lo decís también, de que no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad que nos estén oyendo. Sí. ¿Qué le podrías decir a esa gente que todavía siente ese vacío espiritual en sus vidas? Bueno, que no hay ninguna duda que Dios le está buscando, porque no es casualidad, como decía Gerardo. Creemos en un Dios soberano, nada se le sale de las manos, nada se escapa de su control. El hecho que usted esté oyendo este programa, el hecho que el evangelio ha llegado a sus oídos a través de un compañero de trabajo, a través de una iglesia que quizás queda cerca de su casa, son pruebas que Dios está buscando. Incluso las circunstancias que usted está viviendo muy particulares, Dios usa circunstancias difíciles para atraernos a Él. Muchas veces el ser humano está endurecido en su soberbia cuando se siente fuerte, pero cuando llegamos a circunstancias difíciles es cuando el ser humano puede voltear a ver hacia arriba y reconocer su vulnerabilidad, su fragilidad, su dependencia o necesidad de Dios, y ahí está listo para escuchar. Es una de las razones por qué cuando vamos, por ejemplo, a centros penales, cuando vamos a hospitales, el alcance, el impacto del evangelio es mucho mayor, porque el ser humano está listo a reconocer su necesidad de Dios cuando se encuentra en gran necesidad. Yo lo que les diría es: no esperemos a llegar a situaciones difíciles. Dios seguramente ha puesto una iglesia cerca de usted. Asista, simplemente por su salud espiritual y emocional, asista y escuche el mensaje de la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. Dios quiere hacer algo en su vida y lo primero que quiere hacer es adoptarle como un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo podríamos saber si a la iglesia que estamos asistiendo es una iglesia verdaderamente de Dios? O sea, ese era el mayor miedo que yo tenía al principio cuando conocí al Señor, porque imagínense qué feo, porque hay un versículo en donde el Señor dice de que mucha gente va a llegar después de su muerte a donde Jesús y le va a decir: mira, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, y el Señor les contestará: nunca os conocí, apartaos de mí. Ese es el miedo sano, ¿verdad?, que tengo del Señor, porque eso, y me da miedo por la gente que no conoce al Señor, o por la gente que ha estado engañada toda su vida pensando de que por su religión puede llegar a esa salvación. Pero ¿cómo podemos saber, Javier, si una iglesia predica la palabra de verdad? Bueno, lo básico es observar la prédica, escucharla, ver si se utiliza de base un pasaje bíblico, si se expone el pasaje bíblico, si lo que se habla ahí es palabra de Dios. Hay muchísimas iglesias muy buenas en el país, ¿verdad? Lo siguiente sería observar si no hay estos temas que están tan de moda hoy, un interés específicamente solo en el tema del dinero y de la prosperidad, ¿verdad? Muchas personas, lastimosamente, y eso da mucho de qué hablar, ¿verdad? Muchas iglesias, o que se llaman iglesias, son en realidad pues casi empresas, ¿verdad? Que se dedican a decir: mire, pacte con Dios, si usted quiere el favor de Dios, dé dinero, y dando, Dios le va a hacer a usted el milagrito, ¿verdad? Y no es así. De la prosperidad, ¿verdad? Exacto, iglesia del evangelio de la prosperidad. Tener cuidado con eso, porque si el mensaje es solo Dios prospera, eso es lo que es atractivo para la carne, y en la iglesia no se enseña no se invita a una transformación, a rendirle áreas difíciles al Señor. No se enseña, digamos, a avanzar en la santificación. Otra cosa importante es que sea una iglesia que enseña la palabra, que quiere que los miembros crezcan en el conocimiento de Dios a través de la Biblia, y que eso lo lleve a una transformación en sus vidas. Y lo último sería darle una miradita al testimonio o al ejemplo de vida del pastor, ¿verdad? Que ciertamente ni el pastor Francisco ni este servidor somos perfectos, pero hay que ver detalles como si el matrimonio está en orden, si el hogar está en orden, si la familia está en orden, si el pastor es soltero, pues entonces que tenga un buen testimonio, ¿verdad? Muchas veces el mensaje puede ser bonito, pero si no se vive lo que se predica, eso puede traer problemas. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Así es. Y así, para ir terminando, Javier, yo quisiera, y me gusta a mí, cada vez que hablo con gente cristiana, me gusta siempre oír los testimonios de cómo conocieron al Señor. Yo sé que venís de una familia, bueno, tu padre, ¿verdad?, pastor, pero ¿cuándo fue el momento en el que de verdad sentiste que naciste de nuevo, Javier? Bueno, yo podría decirte, Gerardo, nací en un hogar prácticamente cristiano desde que tengo memoria. Mis papás, creo que un par de memorias tengo nada más cuando él no era cristiano,
porque cuando yo estaba bien chiquito él se convirtió al Señor. Y no resiento nada, no tengo nada que reclamarle, un buen papá, una excelente mamá. Sí pasaban bastante ocupados en la iglesia, pero a mí me gustaba ir. Pero ser hijo de pastor no es lo mismo que ser cristiano automáticamente, ¿verdad? Es una relación individual. Y llegó la edad de la adolescencia, que me di mi vuelta de hijo pródigo por el mundo. Y regresé y todo, pero no realmente enamorado de Dios, sino la mirada puesta en las cosas del mundo, ¿verdad? Quería ser empresario, quería ser ingeniero, doctor. Bueno, estaba en eso de escoger a qué me iba a dedicar. Saqué mi carrera, comencé a trabajar y todo muy bien. Pero quizás lo que yo te podría decir que marcó mi vida realmente es un momento donde yo aprendí instrumentos musicales desde niño y servía en el grupo de alabanza y hasta ahí me quería quedar, ¿verdad? Solo sirviendo en el grupo de alabanza. Y yo te puedo decir, estaba en una iglesia, quizás conocía acerca del Señor, pero no gozaba de una verdadera relación con Dios. Y a través de diversas pruebas, que definitivamente Dios las usa, ¿verdad? Dice Pablo a los romanos, que, bueno, en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Pero dice a partir del versículo 3, no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación nos transforma. Y empieza Pablo a detallar, ¿verdad? Produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces, conmigo Dios usó 2 o 3 pruebas fuertes, ¿verdad? Una prueba de salud que yo empecé a padecer. Luego de esa prueba de salud, me casé, ¿verdad? Y soy muy feliz. Tenemos 14 años de casados con mi esposa. Un saludo a mi esposita que nos está viendo. Ella está de viaje estos días, pero regresa pronto y nos está viendo desde Estados Unidos. Y ciertamente pasamos algunas pruebas matrimoniales el primer año, ¿verdad? Pero quizás la más tremenda de todas fue una prueba a nivel de nuestro negocio, ¿verdad? Que gracias al Señor todavía lo podemos tener, lo mantenemos, pero pasamos una prueba difícil. Prácticamente fue una quiebra y un volver a empezar de cero, ¿verdad? Y cuando nos sentimos vulnerables es cuando más empezamos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Yo recuerdo que en esos días vino un misionero por ahí, norteamericano, Kevin, a quien yo aprecio mucho. Empezamos a platicar. Él prácticamente sembró la palabra en mí. El primero fue mi papá, por supuesto, pero en ese momento Dios usó a este misionero Kevin y yo iba supuestamente a ayudarle a Kevin como el músico de él, a una iglesia que él quería fundar. Y bueno, fundamos la iglesia, ¿verdad? Yo le seguía ayudando a mi papá en la alabanza y solo para no hacerlo muy largo, hay un momento en el que este norteamericano tiene que regresar a Estados Unidos y me deja la iglesia a mí y me dice, predica tú. Y empiezo yo a pensar que solo unas 2-3 semanas voy a estar yo predicando mientras venía Kevin. A todo esto él ya me había animado a estar estudiando para pastor, ya había estudiado bastante. Y bueno, resulta que hasta la fecha Kevin ya nunca regresó y mi papá me aconsejó, ¿verdad? Y me dijo, mira, ese es Dios llamándote a ti para que le sirvas a él como pastor. Y luego lo demás es historia, ¿verdad? Los años, Dios me permitió regresar a la iglesia de mi papá. Y hoy estoy prácticamente de pastor general ahí en Cephal Church. Mi papá continúa pastoreando como pastor fundador. Lo que hicimos fue un merge de las dos congregaciones y de llamarse Cephal, ahora pasó a llamarse Cephal Church, la mezcla de Cephal y de CPI Church. Pero así básicamente fue mi llamado tanto al cristianismo como al servicio a tiempo completo a Dios. Excelente, de verdad me encanta a mí oír los testimonios porque como el Señor ocupa diferentes pruebas y diferentes situaciones en la vida, diferentes personas que ocupa también para llevarnos la palabra. Sí. Y bueno, es para mí un placer de verdad que hayas estado con nosotros, Javier. De verdad, le agradezco a toda la gente que nos está oyendo a través del 100.9 FM. Todo el territorio nacional puede oír la chévere. Le agradezco a la gente que está de fiesta ahorita en la Radio del Dios Eterno, su primer año, vea, su primer aniversario, por la gracia de Dios nada más, vea, después solo por eso, a través de a pesar de las pruebas y a pesar de todos los problemas, pero ahí estamos sirviendo al Señor. Un saludo a los hermanos lejanos, vea, que están siempre pendientes, siempre mandándonos mensajes desde New Jersey, desde Florida, desde Massachusetts, hasta México, de todos lados nos aparece, de todos lados nos aparece siempre la gente que está bien fiel con la buena noticia, y a la gente del Facebook, vea, y el Instagram que siempre están ahí. Y nada más eso, te agradezco de verdad, Javier, espero que puedas venir de nuevo aquí para platicar
que sos mi pastor, ¿verdad? Gracias, Sos mi Gerardito. pastor. Y muchas gracias de verdad a todos, que Dios los bendiga. Muchas Amén. gracias. Bendiciones. Porque la fe viene por oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Escucha todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en La Chévere 100.9 y en la radio del Dios Eterno en Sonsonate 105.3 FM, La Buena Noticia con Gerardo Saca.